Pues qué bueno es estar juntos en la presencia de Dios. Qué bueno es Dios en este día domingo. Y quiero animarte a que puedas traerte una libreta, puedes traerte tu lap, un lugar donde tú puedas anotar, porque yo sé que Dios nos va a hablar en este día. ¿Y por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Acero, soy el pastor de la iglesia Vid Verdadera Aguascalientes. Qué gusto tenerte con nosotros. Qué bueno poder hablar con el resto de la gente que ya nos conoce. Y hoy voy a hablar de un tema muy sencillo, pero muy poderoso. Muy poderoso. Y hoy vamos a hablar de una palabra que aparece 130 veces en la Biblia. Y esa palabra es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo primero que te quiero decir del evangelio es que la palabra proviene de la raíz griega ya, que es evangelus. ¿Qué era el evangelus en los tiempos de Jesús? ¿Qué significaba esa palabra? Significaba una gran noticia, una muy buena noticia. No era una mala noticia, era una muy buena noticia. Pero no solo era una buena noticia, sino era una noticia que cambiaba la condición de vida de los que la escuchaban. Es decir, era una noticia que tenía un impacto de sus vidas hacia adelante. Eso significa la palabra evangelio. Y si aparece 130 veces es porque, créeme, es muy importante. Muy importante. Muchos creyentes, muchos que he conocido, hablan del evangelio sin saber qué significa el evangelio. Y hoy vamos a hablar un poco de eso. Es un tema muy extenso. Pero hoy quiero enseñarte algo. El evangelio todo lo cambia. Todo lo cambia. Lo primero que quiero decirte, sin intentar atacar a nadie, es la gran diferencia entre cualquier religión y el evangelio. En cualquier religión siempre vas a encontrar buenos consejos. Pero cualquier religión tiene un fundador, la que tú quieras. Tiene un fundador creado por Dios, que te dice qué hacer para sentirte aceptado o ser parte de esa religión. El cristianismo no es eso. El cristianismo está fundado sobre el evangelio. ¿Eso qué significa? También el evangelio tiene, o el cristianismo tienen un fundador, pero es el creador del mundo, es Dios mismo. Esa es una gran diferencia. Hay otras grandes diferencias. Solo déjame mencionar algunas. En cualquier religión, para sentirte aceptado o ser parte de esa religión, tienes que obedecer en ciertos mandamientos, en ciertos preceptos, que pueden ser buenos, pero tienes que obedecer para ser parte de. En el evangelio la situación es distinta. En el evangelio, tú primero crees en todo lo que Dios ya hizo y te ha dado a ti. No necesitas obedecer para merecer algo que te ofrece el evangelio. El evangelio te lo ofrece de manera gratuita y es tu salvación y el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Pero cuando tú conoces a Jesús y recibes el evangelio, nace en ti el deseo de obedecer a aquel que te amó y se entregó y murió por ti. Esa es la gran diferencia. En el evangelio tú no tienes que hacer nada para merecerte tu salvación. Ya Jesús lo hizo.
Pero si realmente conoces a Jesús, la respuesta de tu corazón es hacer la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia. Es una gran diferencia. No necesitamos hacer nada para ganarnos la salvación. Hay muchos creyentes que están luchando en las iglesias cada domingo, cada reunión, cada tiempo, por portarse bien y creer que se están ganando el reino de los cielos. Eso no es el evangelio. El evangelio es, ya Jesús lo hizo por ti. Tu salvación te es dada gratuitamente. Pero quien realmente lo recibe tiene una sed y un anhelo por cambiar su vida, en respuesta a lo que Jesús ya hizo por él. Eso es pertenecer al cristianismo. Eso es vivir en el evangelio. Por toda la Biblia Dios dice: Hijo mío, dame tu corazón y deleítate por andar en mis caminos. Lo dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque el evangelio es caminar por amor a quien te amó y se entregó por ti. Déjame darte solo algunos pequeños ejemplos de por qué el evangelio todo lo cambia. Déjame decirte algo. He leído leí mucho tiempo historias de creyentes antiguos. Uno de ellos eran dos hermanos, uno se llamaba Carlos y otro se llamaba Juan Wesley. Ellos son los fundadores de la iglesia metodista en Estados Unidos. Pero ambos, junto con otros amigos de aquel entonces, estoy hablando de 1740, estos hombres iban a la iglesia cada domingo, escuchaban pláticas cada domingo, daban pláticas ellos mismos. Pero en una ocasión, Juan Wesley, dando una plática sobre el libro de Gálatas, entendió lo que era el evangelio. Y se dio cuenta que nadie puede lograr su salvación por hacer buenas obras, sino que la salvación es gratuita y es por gracia. Ahí, como decimos en México, e incluso en otros países, le cayó el 20. Porque en el fondo había vivido en una religión cristiana hasta que entendió el poder del evangelio y su vida cambió. Y lo mismo pasó con grandes hombres en la historia del evangelio. Hasta que no te cae el 20 de quién es Jesús, tu vida va a cambiar. El permitir que el evangelio permee tu vida transforma tu vida. Te voy a dar unos pequeños ejemplos para que veas cómo se manifiesta el evangelio. Voy a usar pasajes de Pablo. Entendamos que Pablo era un doctor en la ley, conocía la ley perfectamente, pero una vez que a él le cae el 20, se da cuenta que estaba equivocado. Por eso dice: todo lo que yo tenía lo tengo por basura, no me sirvió de nada. Y como judío, era el más judío de todos los judíos de su tiempo. Y da una lista de motivos por los cuales tenía todo el derecho de decir: yo soy el más judío de los judíos. Habla desde su nacimiento, desde el cumplimiento de los preceptos que establecía el judaísmo, y él los cumplía todos. Incluso llega a decir, en cuanto a la ley, era celoso, no solamente cumplidor, celoso de la ley. Pero le cae el 20 a Pablo. Y en varios pasajes tú puedes ver cómo Pablo usa el evangelio. Te voy a poner un ejemplo, no los vamos a leer todos, pero de manera muy simple te los voy a platicar. En Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16,
estaba creciendo la iglesia, estaba avanzando el evangelio por muchas partes del mundo y, y, y están en la región de Galacia. Ahí está Pedro, que ya era uno de los apóstoles y estaba caminando en el cristianismo, pero Pedro estaba comiendo con algunos creyentes en Cristo, pero que eran de origen gentil, no eran judíos. Y en Pedro, había un poco de racismo, por así decirlo, sintiendo que ellos eran creyentes no puros, porque los creyentes puros eran los judíos convertidos al cristianismo. Y ella le está comiendo con los gentiles que se habían convertido, pero cuando llegaron unos judíos convertidos, él se separa de ellos y se va con los puros. Pablo se da cuenta y Pablo lo ubica. Pablo lo ubica. Pero no se va al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón. Pablo le habla del Evangelio a Pedro mismo. Ve lo que dice el versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Lo ubica. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. O sea, Pablo usa el Evangelio para ubicar a Pedro y que le caiga el 20. Y dice, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Eso no quiere decir, amados, que no busquemos obedecer la ley. Porque cuando buscamos obedecer la ley es porque queremos agradar a Dios y deleitarnos en sus caminos. Porque hay muchos creyentes que dicen, no, ya conocí a Jesús, ya la hice, puedo seguir viviendo como vivía antes. Pablo lo aclara. ¿Seguiremos viviendo en el pecado? No. Porque si le has conocido realmente, tendrás una urgente necesidad de conocer su verdad y caminar en ella, no para ganarte algo, no para ser declarado justo, sino para agradar a aquel que te amó y se entregó por ti. Ese es el primer ejemplo donde Pablo utiliza el poder del Evangelio para ayudar a Pedro. El Pedro que ya había predicado y que había alcanzado a miles de gentes, todavía traía ese problema en su corazón, pero Pablo utiliza el Evangelio para que le caiga el 20. Te voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo muy común está en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Quiero que sepas algo, lo voy a decir muy rápido. Hay muchos pastores que cuando están batallando con los recursos, casi todos hablan de 2 de Corintios, capítulos 8 y 9. Pablo no los puso ahí con ese objetivo, porque Pablo no lo hizo con ese objetivo de buscar dinero. Perdón. Pablo lo que hace es hablarles del Evangelio a la iglesia de Corintios para que la gratitud aflore en sus vidas. Y lo que les dice en términos muy generales es, Jesús se despojó de todo, se hizo pobre, perdió todo para que tú y yo fuésemos ricos. Es el Evangelio el que le da gratitud a tu corazón y siembra generosidad y afloran los deseos de dar de lo que Dios te ha dado cuando recibes el Evangelio. Pablo pudo haberles hablado de todo el Antiguo Testamento, de que había que diezmar, había que dar las primicias, les pudo haber hablado, él sabía mejor que nadie acerca de eso.
Pero Pablo utiliza el poder del evangelio para enseñarles a ser generosos, para enseñarles a sembrar con gratitud de lo mucho que Dios nos ha dado. Por eso dice la Biblia, Dios bendice al dador alegre, porque utiliza el poder del evangelio, no la ley. La ley no nos cambia. Primero cambiamos y luego obedecemos la ley sencillamente. Te voy a dar un tercer ejemplo, muy rápido, para ubicarte en el poder del evangelio. Para eso vamos a Efesios capítulo 5. Quiero que entiendas algo. En el Imperio Romano, que es donde está Pablo predicando el evangelio, era muy común en esa cultura que el matrimonio se diera por una cuestión de interés económico y social. Prácticamente era un business, un negocio. Y se casaban por eso. Establecían una relación matrimonial por ese motivo. Era muy común y socialmente aceptado en aquel tiempo en que el hombre de un hogar tuviese no solo una casa, a veces tenía dos o más. Es decir, casa chica y casa grande. Todos me están entendiendo. Y el hombre era culturalmente aceptado que estuviera metido con prostitutas, ¿sí me entiendes? Quiero ser claro en eso. Pablo, cuando va y predica el evangelio a Efeso, a esa ciudad donde habla lo que les voy a comentar ahorita, él va y les habla del evangelio para romper con una estructura de comportamiento social. ¿Qué estructura rompe? Él dice, hombres, amad a vuestras mujeres así como Cristo se amó y se entregó por ti mismo. Ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Es decir, utiliza el poder del evangelio para cambiar una estructura de comportamiento social. Pudo haberles dicho, la ley de Dios dice, no adulterarás, no desearás la mujer. Se pudo haber ido a la ley, pero eso no iba a cambiar el comportamiento de la iglesia de Éfeso. Lo que iba a cambiar el comportamiento es el evangelio. Es el evangelio, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Para que los hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pablo se va al poder del evangelio porque Jesús es el evangelio mismo. Para cambiar un comportamiento social arraigado, penetrado en esa cultura. Hoy día, amados, es el evangelio el que cambia todas las cosas. Es el poder de Dios obrando en nosotros y el verdadero evangelio que Dios quiere que tú y yo tengamos. No necesitas luchar para portarte bien. Tú necesitas amar a Jesús. Tú necesitas permitir que te caiga el 20 y que entiendas que el poder del evangelio es el que nos transforma y nos cambia. Esa gran noticia que Jesús ya vino y murió por nosotros. Eso es el cristianismo. En realidad estamos en una irreligión, es decir, no es una religión. Es un pertenecer al reino de Dios. Es un abrir nuestro ser a cambiar nuestras vidas, porque alguien por amor, llamado Jesús, nos amó primero. Yo quiero orar por todos ustedes. A todos los que han estado escuchando esta plática, qué bueno que estuviste hoy. No es casualidad que hayas oído esto. Tal vez sea la primera vez en tu vida, aun cuando seas creyente de muchos años, que estás entendiendo lo que es el evangelio. Yo quiero hacer una oración pidiendo a Dios
que te caiga el 20. Que sepas digerir, asimilar lo que el poder de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te voy a pedir que cierres tus ojos y le digas: Señor, quiero conocerte y amarte. Quiero recibir el poder de tu evangelio, el entender, Dios, que no tengo que hacer nada para que mis pecados sean perdonados, para que mi vida pasada tú mismo la olvides, porque he decidido hoy creer en ti y empezar una nueva vida, porque quiero amarte como tú me amaste, Señor. Me arrepiento de mis pecados y rindo mi vida a ti. Quiero conocerte, quiero caminar en tus preceptos, quiero obedecer tu ley, porque te amo. Como una respuesta de mi corazón a lo impresionantemente grande que tú hiciste por mí. Te amo, Señor Jesús, por el resto de mis días. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Quiero leerte lo que dice Juan 3:16. Y dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Probablemente a lo mejor este es un versículo que no lo sabemos muchos desde pequeños. Pero fíjate, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Y sabes, quiero rescatar de este pasaje que uno de los fundamentos de poder dar es el amor. Y cuando tú y yo damos en amor, a veces pensamos, ¿no? Por lo que estamos pasando en este tiempo, nos da miedo dar, tenemos temor de dar, pero en el amor, en Él no hay temor. Y podemos dar con liberalidad, podemos dar con generosidad, podemos dar honrando a Dios. Y sabes, me gusta porque esa parte es de Dios dio a su Hijo. Dios dio lo más valioso y hay valor en lo que tú y yo damos. Hay valor en lo que tú y yo depositamos en Dios. Así es que quiero recordarte que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por tu generosidad y también agradecemos que hayas conectado hoy juntamente con nosotros, tu familia, donde tú estés. Te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros. Y pues nos despedimos y que tengas un excelente día de domingo. Nos vemos, que estés muy bien.